Pues sí, el Instituto de México de la capital francesa acaba de inaugurar una exposición de la obra gráfica de José Luis Cuevas, una de las principales figuras de la generación de la ruptura frente al muralismo, en la que se exponen grabados que este artista mexicano realizó entre 1962 y el año 2000, fondos que pertenecen a la colección de Mariana Cuevas, hija del artista. Y para hablarnos de esta exposición y de la figura de su padre, de José Luis Cuevas, tenemos el placer de recibir en nuestros estudios a Mariana Cuevas. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, es un placer tenerte aquí entre Gracias. nosotros. Permíteme que explique antes que nada que José Luis Cuevas nace en 1931 en la Ciudad de México y que su destino estaba ya trazado. Nace en los altos de la fábrica de lápices y papeles que dirigía su abuelo. De pequeño, como Obelix, se cayó en la marmita de la pócima, del dibujo, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Aparte, la fábrica de papel se encontraba en un callejón, una calle que se llama el Callejón del Triunfo, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? Nace en una fábrica de papel y lápiz que se llama el Lápiz del Águila, y esta fábrica en el Callejón del Triunfo, ¿no? Entonces, qué extraño, ¿no? Todo esto de... ¿Existe todavía esa fábrica? La fábrica ya no existe, pero el callejón sí. El Triunfo. Del Triunfo, sí. No Está falla en el nunca. centro de la Ciudad de México. Así Mariana, es. con apenas 7 años tu padre gana un concurso de dibujo con un autorretrato como niño obrero. Sí. Allí nace el güerito pintor, como le llamaban. Así es, sí. ¿Qué os contaba de su infancia tu padre? Bueno, nos platicaba de todas sus aventuras, ¿no? Cuando estaba en esta escuela primaria Benito Juárez, ¿no? Y bueno, pues todo lo que hacía y todo, y bueno, tenía toda la atención de todo el mundo porque él se dedicaba, ¿no?, constantemente a dibujar, ¿no? Precozmente, ¿no? Imagino que sería la envidia de todos sus compañeritos porque él llevaba lápices nuevos siempre, ¿no? ¿O no? Pues un poco, sí. Y papel. Exacto, sí, sí. Con 10 años empieza a estudiar pintura, pero una enfermedad le obliga a guardar cama durante 2 años. ¿Sabes de qué modo le marcó en su carrera esos 2 años encerrado en casa, en cama? Pues yo pienso que en ese momento que le dio esta fiebre reumática que le impidió moverse, ¿no?, de una cama, es cuando empieza a, a- a leer muchísimo, ¿no? Entonces empieza a descubrir a Dostoyevsky, a todo esto. Entonces, muy chico empieza a leer porque no podía moverse y a dibujar también, ¿no? Es un niño que no va a la escuela, entonces, ¿no?, toda su imaginación y todo empieza a plasmarlo en el papel, ¿no? Muchos grandes escritores les ha ocurrido lo mismo, ¿no? Años de enfermedad que son Sí, muy fértiles finalmente. sí, entonces yo pienso que ese fue así un poco como el momento, ¿no?, en que empezó de veras a descubrir todo esto, ¿no? Toda su creatividad, ¿no? Más allá de la pintura, del dibujo, ¿le interesaba la literatura? Sí, muchísimo, sí. Sí, desde muy chiquito leía mucho. Digamos Sí. que es más formador para un artista eso que lo contrario, ¿no? Claro, todas sus inspiraciones, ¿no?, vienen de la literatura, ¿no? Todavía Sí. adolescente, tu padre va a ilustrar las entrevistas del periódico The News y su hermano Alberto, que estudia psiquiatría, lo lleva a un manicomio donde va a tomar como modelo a los locos del manicomio, ¿no? ¿Cómo empezó esa historia? Pues bueno, mi tío le propuso que si le interesaría ir, ¿no?, a ver a los locos, ¿no?, que él estaba estudiando, mientras que en sus estudios de psiquiatría, y fue mi padre y quedó con esta especie de fascinación, ¿no? Entonces empezó a hacer apuntes, ¿no?, natural de todos los locos, y ya se volvía como casi un ritual de ir, ¿no?, cada semana a visitar el manicomio. Inclusive conoce a mi madre de esa manera, en el manicomio, porque mi madre era alumna de mi tío, psiquiatra, ¿no? Entonces es muy extraño que la historia de amor de mis padres empieza así, ¿no? Ella como estudiante, ¿no?, de psiquiatría, y mi padre dibujando, ¿no?, a Una los verdadera locos. locura. Una verdadera locura, ¿no? Las condiciones, me imagino, de los sanatorios mentales en aquella época no eran las de hoy en día, ¿no? Imagino que era mucho más duro. Sí, tremendo, ¿no? Sí, muy difícil. Bueno, si uno ve la obra de mi padre de esa época, todos los dibujos,
es como un testimonio también de lo que era la locura en ese momento. Estaban en rincones sucios, o sea, había todo el área de las ninfómanas, por ejemplo. Él hizo todo un tema sobre esto y ¿no? Se puede ver ahora en su obra, ¿no? Todo lo que la manera en que él vivió toda esta parte tan fuerte, ¿no? Sí. Tu padre fue uno de los que se opuso a la generación anterior de artistas mexicanos, la de los muralistas. Le interesaba retratar la degradación humana a través de prostitutas o enfermos mentales y no la sociedad ideal, ¿no? que hacían los muralistas. Para él era demasiado ideal lo que pintaban Siqueiros y tantos otros. Sí, bueno, hizo un manifiesto que se llamaba La Cortina del Nopal en los 50, que era un poco esta así como ruptura con todo esto, el muralismo y que todo fuera así ideal y alcatraces y demás, ¿no? Y fue un poco el que inició toda esta parte, ¿no? Que es la ruptura, ¿no? Con el muralismo, ¿no? Inclusive pues se enfrentó con los muralistas, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces sí hay como esta historia de antes de Cuevas y después de Cuevas, ¿no? Porque entonces él empezó a hacer completamente otro tipo de expresión Sin embargo, en tenía el dibujo, ¿no? un compromiso político también, ¿no? Apoyó a los estudiantes de los años 60. Sí, claro, sí. Con un mural, por cierto. Sí, hizo el mural efímero, gran mural efímero en la zona rosa en México, que por cierto, él le puso el nombre de la zona rosa de esta colonia en México, que antes era una zona roja, digamos. Y hizo un mural efímero increíble, ¿no? En la zona rosa, que después se destruyó. Y esto fue, claro, él está en contra, ¿no? Del gobierno, apoyando a todos los estudiantes de 68, ¿no? Entonces sí estuvo muy implicado, ¿no? Inclusive yo me acuerdo de niña que hubo un momento en que ya no podíamos salir, ¿no? Porque hubo hasta amenazas de muerte y todo, ¿no? A mi padre por haber estado contra ¿no? de todo esto. Terrible. Sí. A mediados de los 50, tu padre empieza a exponer en Washington, en París, y los críticos empiezan ya a interesarse por su trabajo. Es cierto que Picasso le compró algunas obras. Sí, él expuso en 56, pienso, en una galería Loeb, aquí en París. Y fue su primera exposición en París y Picasso compró 2 de los dibujos de mi padre. Entonces, pues para él fue algo, imagínate. El espaldarazo. Sí, ¿no? Increíble, ¿no? Porque, bueno, él siempre ha sido un gran admirador de Picasso, ¿no? Entonces el hecho de que comprara Picasso obra de él, ¿no? Fue así algo como también, ¿no? De un inmenso orgullo, ¿no? En aquellos tiempos tu padre todavía no podía comprar obra de Picasso. Exacto, ¿no? Sí. Sí. Cuéntanos, Mariana, ¿cómo fue tu infancia junto al maestro Cuevas? Pues tuvimos una infancia, bueno, muy divertida, la verdad, ¿no? O sea, vivir con... Pero bueno, para nosotros también era natural, ¿no? Esta es una pregunta que siempre me han hecho a mí y a mis hermanas, ¿no? Y en realidad, pues para nosotros ese tipo de vida era la vida normal, digamos, ¿no? Pero bueno, definitivamente era... Como él, además, su estudio estaba en la casa, ¿no? Entonces era un padre totalmente presente y no había esta división entre su vida de artista y la vida de la familia, ¿no? Todo estaba completamente integrado, ¿no? Y pues muy divertido, ¿no? Porque mi padre sí era, bueno, con una imaginación increíble, ¿no? Entonces nos contaba todas unas historias que nunca sabíamos si eran inventadas o no, ¿no? Con una gran imaginación y dibujamos juntos y, ¿no? O sea, y además todo lo que lo rodeaba a él, ¿no? Todos sus amigos, pintores y escritores y toda esta gente que siempre estaban en la casa y siempre estuvimos integrados como las hijas ahí. Había a menudo Familia. fiestas con escritores, con Sí, pintores. sí, hay muchísimas anécdotas, ¿no? Cuéntanos alguna. De grandes cuentan. Pues, bueno, una cosa que me impresionó mucho, porque después de que mi padre rompió con el muralismo, años después se reconcilió con Siqueiros, ¿no?
Entonces tuve una reconciliación con él, inclusive al final de la vida de Siqueiros fueron muy amigos. Y me acuerdo en una comida, ¿no? Con Siqueiros en la casa, inclusive hay una foto que o sea, yo me acuerdo de él así como una figura impresionante. Y hay una foto mía, ¿no? Que estoy abrazando a Siqueiros, ¿no? Estamos... ¿Qué edad tenías entonces? Yo tendría como 7 años, ¿no? Entonces, pero bueno, hay muchísimas anécdotas ¿no? Con Octavio Paz y con Fuentes y todos sus amigos de esa época, ¿no? Muy divertidas. Estamos en todas las fiestas, porque nunca hubo esta división de que los niños se van, ¿no? Sino, ¿no? Siempre estuvimos integrados a la vida. Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar aquí en Sí. París, ¿qué relación tuvo tu padre con París, aparte de la primera exposición en la Galería Loewe? Pues siempre sí, a raíz de eso una gran conexión con París. Y después en los 70s, él decide dejar México. O sea, dijo que en México no lo entendían y que no tenía... Entonces se autoexilia y su autoexilio es en París, ¿no? Entonces nos venimos a París, o sea, toda la familia. Y en ese momento es cuando empezó a trabajar muchísimo aquí en diferentes talleres, uno de grabado y otro de litografía. Y también tuve una gran exposición en el 76 en el Museo de Arte Moderno. Entonces, como tenía varios proyectos en París, aparte de estar en la galería que se llama Galerie de Seine, que ahora es la Galería Tesserol, entonces tenía muchos proyectos, ¿no? En París. Entonces deja México y luego cuando llegamos estuvimos en una propiedad en Val d'Oise, Margency, que se llama La Renaudière. Y en este lugar se instaló ahí su estudio y empezó a hacer todo un journal, ¿no? Que se llamó Cuadernos de París, que es una maravilla, ¿no? Que también estará en la exposición. Entonces hubo esta parte muy cercana con París durante todo ese tiempo y después cuando nos fuimos adquirí un estudio aquí y iba y venía, ¿no? Hacía diferentes grabados y demás constantemente, ¿no? Allí en el Val d'Oise hay una tradición de pintores increíble. Van Gogh vivió unos años, todos los impresionistas pasaban por Argenteuil, por allí, ¿no? ¿Era consciente Sí. de eso tu padre, de estar Claro, en tierra toda de esa artistas? energía, ¿no? Sí, no, y fue fantástico además ese momento en esa propiedad, porque constantemente había amigos que venían de México, amigos que vivían aquí, también pues todos los amigos escritores que muchos estaban en Barcelona, como García Márquez, todo, que venían a verlo. En ese momento Carlos Fuentes era el embajador. Entonces sí era así como una especie de estos años 70 en París. Era increíble, ¿no? Toda la efervescencia cultural, intelectual y artística, ¿no? Que había en esos momentos, ¿no? Es cierto, Mariana, que llegó a exponer incluso en la Catedral de Chartres. Sí. Inclusive ahí tuve una exposición de obra gráfica, precisamente, en Chartres, y fue una exposición estupenda, ¿no? Cuéntanos, Sí. ¿qué va a poder ver el visitante de la exposición en el Instituto de México? Pues es una colección mía, pues la colección personal. Es una Eso historia, ya tiene una importancia capital. claro, que nunca se ha expuesto, ¿no? Y esta colección tiene una historia muy bonita, porque es algo muy personal para mí, porque mis padres empiezan a hacer la colección en la primera litografía que hace mi padre en California en 62. Y cada vez que mi padre hacía un grabado o una litografía, mi madre ponía en 3 ejemplares, ¿no? Para sus 3 hijas. Y durante toda la vida en común de mis padres, o sea, de 62 a 2000 que muere mi madre,
toda esa etapa de todos los grabados que hizo y todo quedaron en esa colección, ¿no? Entonces pasando por los 60, 70, 80, 90 hasta 2000. Miles de grabados, imagino. Pues sí tuvo muchísima producción y bueno, tuve la suerte de tener todo esto, ¿no? Toda esta obra. Y para esta exposición escogimos 50 porque el espacio no era tan grande. Mi colección tiene 155 obras gráficas. Y luego al morir mi madre, esta colección se detiene, tristemente, ¿no? Entonces para mí también ha sido como muy fuerte, ¿no? Porque es como una catarsis, ¿no? De cierta manera, ¿no? Es como la historia de nosotros como familia, ¿no? Porque muere mi madre. La historia de amor de mis padres, porque ellos se conocen en 61 y ella muere en 2000. Entonces, exactamente todos estos casi 40 años de vida común y es una historia de amor para mí, ¿no? Y con mi familia, ¿no? Entonces, sacarla así fue fue muy fuerte, ¿no? Escoger esta obra para la exposición, ¿no? ¿Es la primera vez que mostráis esa colección? Sí, es la primera vez. Entonces, me invitaron el Instituto Cultural, ¿no? El embajador y el equipo del instituto a exponerla. Lo pensé un poco porque para mí era como muy fuerte, pero estoy la verdad muy contenta del resultado. Han sido fantásticos, ¿no? Y además se creó con el equipo del Instituto Cultural una energía muy, muy bonita, ¿no? Entonces yo también trabajar con gente que admiran a mi padre, ¿no? Que lo respetan tanto y todo. Entonces se creó algo tan muy personal, muy lindo, ¿no? Entonces agradezco también muchísimo y estoy muy contenta que se pudo hacer, ¿no? Sí. Después de haber estado tantos años en contacto con tantos artistas, ¿has seguido un poco los pasos de tu padre? ¿Has hecho un trabajo de artista o un trabajo en relación con el arte? Bueno, sí, nací en eso, he estado... para mí es algo natural, no es como respirar, ¿no? O sea, siempre he estado en este mundo de arte, ¿no? Entonces para mí es natural, ¿no? Todo esto que... Al mismo tiempo, sí. crear debe ser difícil teniendo un padre como el tuyo, ¿no? Bueno, yo hice muchísimos años, estuve en el teatro, hice vestuario de teatro, ¿no? Entonces estaba en la creatividad sin ser pintora, ¿no? Pero bueno, dibujaba, ¿no? El vestuario y todo esto. Entonces, bueno, sí tengo también un lado creativo. Y pues ahora esperemos que tal vez después de esta exposición igual puede ser una exposición itinerante, ir a otros lugares y viajar, ya que está esta colección, ¿no? Conmigo aquí. Perfecto. Así En fin, es. pues ya lo saben, la exposición de la obra gráfica de José Luis Cuevas estará abierta en el Instituto de México, aquí en París, hasta el 12 de agosto. Muchísimas gracias, Mariana Cuevas. Muchísimas gracias haber por estado invitarme. aquí. Y Qué si placer. quieren volver a ver esta emisión, o incluso verla en vídeo, pueden hacerlo en nuestra página web RFI en español o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Mariana, y permíteme saludar también a Jonathan Brety, quien nos acompaña detrás del cristal en la realización técnica, visual y sonora de la emisión. Muchas gracias. Gracias.